Pues ya desde hace 2 semanas que no hemos mirado el Evangelio de Lucas, pero hoy vamos a volver a Lucas, a retomar lo que habíamos empezado el mes pasado. Y comento que en el primer mensaje, el primer mensaje miramos un poco lo que era la introducción al libro, y luego después vimos el nacimiento y la niñez de Jesús, y comentamos cómo Lucas pone dos historias, la historia de primeramente la madre de Juan el Bautista, junto con la historia de María, y así de forma paralela nos presenta el nacimiento de Juan y el nacimiento de Jesús, el crecimiento de Juan y el crecimiento de Jesús, y en todo momento sobresalía Jesús por encima de Juan, comentando como lo hicimos, que Juan realmente es el mayor de los profetas de los tiempos hasta Jesús. Así que la gente conocía a Juan y la gente tenía a Juan allí en su radar, pero aquí Lucas se está presentando a Jesús como superior a Juan. Bueno, vamos a avanzar y vamos a ver en el capítulo 4 empieza el ministerio de Jesús por Galilea. Veremos que primeramente Lucas se enfoca en el ministerio en el norte, alrededor del lago de Galilea, pero luego después iremos moviéndonos cada vez más hacia Jerusalén. Pero entre el capítulo 2 y el capítulo 4 está, voy con las profundidades hoy, el capítulo 3. Así que hoy vamos a volver atrás y vamos a encontrar lo que hay en medio, y lo llamo 4 pasos hacia el ministerio de Jesús, porque lo que vemos es, primeramente, Lucas nos da pues una pequeña visión de lo que es el ministerio de Juan el Bautista. Luego nos da el bautismo de Jesús, ya hemos leído este pasaje juntos. Luego vemos la genealogía de Jesús y finalmente tenemos las tentaciones. Vamos a ver lo que Lucas está haciendo con estos 4 pasos. Yo hoy voy a estar leyendo mucho en pantalla porque me di cuenta que no tengo gafas. Podría pasar mi Biblia a la primera fila y a lo mejor lo vería desde ahí, pero aquí lo tengo muy complicado para ver. En fin, Juan el Bautista. Lucas salta directamente al ministerio de Juan y lo pone un poco en contexto para que podamos comprender lo que está pasando con ese ministerio. Primeramente, nos habla un poco de la situación en que vivía Juan. La Biblia nos habla de Herodes. Entendemos que este es otro Herodes que el Herodes que estaba cuando nació Jesús. Ese Herodes había fallecido. Si recordamos, José y María toman a Jesús y se van a Egipto hasta que Herodes haya fallecido. Por lo tanto, ya una vez fallecido este Herodes, pues hay otro Herodes. ¿Cómo es eso? Bueno, el padre se llama Herodes y el hijo también se llama Herodes. Así que es otro Herodes, pero tampoco es un Herodes mucho mejor que el anterior. El otro era más violento, pero este tiene igualmente muchísimos problemas, sobre todo morales. Y nos comenta la situación específica de que este hombre se había casado con la esposa de su hermano. Ahora, no sé, hoy en día escuchamos de todo. Hay de todo en el mundo y yo creo que a veces llegamos al punto en que nada nos sorprende. Pero hay cosas que vamos, no son normales. Y eso es una de estas cosas. Él había tomado la esposa de su hermano y de alguna manera mucha gente intentaba mirar en la otra dirección, porque después de todo era un rey, sí que tenía cólera, pero había una persona que no miraba en la otra dirección. Una persona que anunciaba en voz alta que lo que estaba haciendo el rey era pecado. Su nombre es Juan el Bautista. Él denunciaba el pecado del rey. Una vez más, quizás para nosotros dices, bueno,
normal, ¿no? Siempre hay una voz que anuncia el pecado. Sí, pero cuando el rey tiene poder absoluto y efectivamente puede callar a las voces que no le interesan, pues es un poco más complicado ir diciendo la verdad. Pero vemos que Juan, con un valor, una valentía, anunciaba el pecado del rey. Pero realmente no solo anunciaba el pecado del rey. Lo que vamos a ver es que Juan se dedicaba al ministerio de, como pone aquí, de preparar el camino delante del Mesías. Si volviéramos atrás, y no lo vamos a hacer hoy para no tomar más tiempo, pero si volvemos atrás a Isaías, encontramos en el capítulo 40, tras 39 capítulos de juicio contra el pueblo rebelde de Dios, de repente el capítulo 40 arranca con las palabras, consolaos, consolaos. ¿Cómo que consolaos? Es que hemos visto juicio, 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 y de repente consolación. Y tenemos ese momento que el libro gira y anuncia la consolación para los que quieren volver a Dios. Y todo eso empieza ¿dónde? Empieza con la profecía de uno que vendría y que iba a preparar el camino, uno que iba a anunciar, uno que iba a hacer todo para que viniera otro detrás de él, ya con el camino preparado. Este podría traer consolación al pueblo de Dios. Pues todo lo que Isaías había profetizado viene al momento este que nos presenta Lucas y nos presenta vinculándolo directamente con Isaías para decir, efectivamente, esta es la profecía que se está cumpliendo delante de los ojos del pueblo de Dios. El que viene para tomar lo alto y bajarlo, para tomarlo bajo y subirlo, para tomarlo torcido y ponerlo recto. Está preparando el camino para el que viene detrás. Eso fue lo que, si miramos el Evangelio de Juan, Juan nos da muchísimo más sobre el ministerio de Juan el Bautista. Os recuerdo que cuando hablamos de Juan, hay dos Juanes. Tenemos Juan el Bautista y luego tenemos Juan el Evangelista. El Juan Evangelista es mucho más joven y no muere hasta, es el último de los apóstoles con vida. Por lo tanto, él nos presenta, él no es el Juan el Bautista, él nos presenta de Juan el Bautista y es el que nos da un récord más completo del ministerio de Juan. Lucas nos lo da bastante resumido aquí en este capítulo 3 de su evangelio. Bien, entonces, tenemos el contexto, pero luego empezamos a ver un poco de lo que era la predicación de Juan. Juan venía predicando contra el pecado, pero no solamente el pecado de los grandes, sino los pecados que rodeaban. Los pecados que de alguna manera siempre buscamos ignorar. Siempre buscamos una excusa para decir, ya, bueno, sí, pero realmente no hace tanto daño a la gente. Y es verdad que hay pecados que hacen mucho daño y hay pecados que hacen menos daño. Por lo tanto, hay pecados que normalmente la mayoría de la sociedad condena, por ejemplo, asesinato, violación. Esos son pecados terribles y efectivamente lo son. Pero luego hay toda una serie de pecados que nadie quiere condenar, porque todos somos culpables. Hace unos meses estuvimos mirando el libro Pecados Respetables, si recordáis. ¿Hay pecados respetables? Depende de cómo estamos hablando. Desde nuestra perspectiva, sí. Nosotros respetamos estos pecados. Desde la perspectiva de Dios, Dios dice, por cuanto has pecado, estás destituido de la gloria de Dios. Si Dios
condenó el primer pecado. El primer pecado que era, desde la perspectiva nuestra, una pequeña desobediencia. Era tomar la fruta prohibida, lo que Dios había dicho de no tomar, era tomarlo y comerlo. Y nosotros tenemos la tentación de decir, sí, sí, pero tampoco es tan serio, ¿no? Tampoco era una gran cosa. Y Dios dice, no, 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 el pecado es pecado. Las consecuencias del pecado en ese ámbito terrenal no siempre son iguales, pero las consecuencias delante de Dios siempre son iguales. Qué interesante poner eso en contexto y decir, si pudiera llegar a vivir esta vida y hacer todo a la perfección, vivir a la perfección, pero cometer un solo pecado, yo no sería digno de entrar en la presencia de Dios. Con un pecado que me mancha, ya no tendría ninguna esperanza, ningún derecho de decir, sí, 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 Dios me tiene que aceptar. ¿Por qué? Si Dios es perfecto. Dios no puede tener comunión con el pecado. Por lo tanto, la Biblia nos da esa visión radical en cuanto al pecado. Y era precisamente esta la visión que tenía y predicaba Juan. Predicaba al pueblo y cuando predicaba así duramente condenando los pecados que hacía la gente, bueno, algunos no hacían nada. Los líderes religiosos estaban presentes, seguro con los brazos cruzados, así con la cara un poco sospechosa, pues, no sé, a ver qué va a decir este hoy. Pero cuando Juan predicaba, nos dice que los publicanos, estos eran los que recogían los impuestos, eran famosos como ladrones, porque ya que podían recoger todos los impuestos que quisieran, después de todo tenía Roma detrás, la autoridad de los soldados, pues muchas veces recogían más de lo que tenían que recoger y todo lo que cogían de más eran para sus bolsillos. Así que por eso los odiaban los judíos, los tenían como el grado más bajo de pecadores. Eran traidores a sus naciones y encima, pues avariciosos. Y cuando Juan predicaba, venían los publicanos y decían, yo soy pecador, yo he pecado, yo merezco la ira de Dios. Y como respuesta, para demostrar que efectivamente, de verdad, se identificaban así, entraban en el agua y se bautizaban, como símbolo público. Ahora, ese no es el bautismo cristiano. No es lo mismo que nosotros hacemos hoy en día cuando una persona se convierte a Cristo y quiere bautizarse. Más bien, esto era un bautismo parecido pero distinto, porque era un bautismo que era un bautismo de reconocimiento del pecado. La palabra que usamos es arrepentimiento. ¿Arrepentimiento qué es? Bueno, empieza por un reconocimiento del pecado, de decir, he pecado. Efectivamente. Y no voy a poner excusas. No voy a decir, ya, pero si estuvieras en mi situación lo entenderías. No, 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 no. Vamos a sencillamente decir, sí, he pecado. Punto final. Pero no termina ahí. El arrepentimiento tiene que ver también con las emociones. Sentir el peso del pecado sobre uno. Es triste, pero a veces hay personas que reconocen el pecado. Sí, 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 sí. He pecado. No tendría que haber hecho lo que he hecho, pero estoy contento de haberlo hecho. ¿Lo has escuchado alguna vez? Yo lo escucho a veces y dices, eso está a años luz de lo que es el arrepentimiento bíblico. Pero hay un tercer elemento en el arrepentimiento. No solamente es reconocer el pecado, no solamente es sentir la culpa del pecado, sino es el deseo
de rechazar, de no volver a pecar, el deseo de hacer lo correcto. Eso es también importante en el arrepentimiento. No es solo decir, he pecado, y ojalá que no lo hubiera hecho, sino que por la gracia de Dios no voy a hacerlo más. Voy a tomar decisiones en mi vida para no volver a pecar más. Ese es el arrepentimiento bíblico. Y eso es lo que estaba ocurriendo cuando Juan predicaba. Venían los publicanos. La Biblia dice también venían las prostitutas. Y venían y decían, va a haber un cambio en mi vida. He sentido esa convicción de pecado. Nos dice, es curioso leer Lucas, y no estamos entrando versículo por versículo, pero es interesante, hasta venían los soldados y decían, oye Juan, ¿qué significa este mensaje para nosotros? Y les dice Juan, tenéis que aprender a estar contentos con vuestro salario. Qué interesante, pocas veces tenemos ese contexto, ¿no? Ese pensamiento, oye, ¿qué significa andar con Dios? Significa, pues, encontrar nuestro gozo en el Señor. No quiero decir que nunca podamos decir, igual necesito cambiar de trabajo porque necesito un poco más de dinero para mi familia. No quiere decir que tampoco podamos ir al jefe y decir, perdón, llevo 5 años trabajando aquí y quería saber si se podría hacer igual algún tipo de subir el salario. No quiero decir eso, que eso es descontentamiento, porque eso no tiene por qué ser descontentamiento. Pero ese pensamiento de que los soldados tenían fama de estar quejándose siempre que ganaban tan poco, y Juan les dice, sabes que a Dios no le hace mucha gracia vuestra queja. Y creo que no era solo tema de los soldados. Yo creo que como regla general, la queja del creyente le tiene que chillar en los oídos de Dios. Hacemos bien en aprender a no quejarnos constantemente. A veces es una lucha, porque a veces la queja está ahí tan a mano que sin darnos cuenta ya nos estamos quejando. Y da igual, somos quejadores profesionales. Somos capaces de quejarnos de cualquier cosa. Esta mañana hace frío. Ayer venimos del verano. Ayer hacía calor. Claro, cuando yo estaba aquí haciendo la maleta para irnos a Uruguay, estaba pensando, voy a pasar calor, voy a pasar calor. Hacía un frío impresionante en la casa y estaba estaba metiendo mis camisetas y pantalón corto por fe, porque nunca he pasado por debajo del Ecuador. Yo lo metía por fe. Y cuando llegué allí, el que nos recogió del aeropuerto puso el aire acondicionado a tope en el coche. Y yo estaba por quitarlo y decir, perdón, es que yo no quiero más frío, quiero un poco de calor. Bueno, después de unos días ya se me había llegado al nivel, ya el calor lo tenía suficiente. Y ya bueno, el primer día de campamento entré en la sala donde íbamos a tener todas las predicaciones, entré en la sala y era como entrar por la puerta y te hace esa ola de calor y dices, pena que no estoy predicando de los 3 amigos de Daniel en el horno de fuego porque, vamos, me encuentro in situ. Tienes el calor y de repente dices, cuando vuelva va a hacer fresco. Y he llegado esta mañana y digo, si no fuesen 12 horas en un asiento así, con el asiento por delante, diría, vámonos la semana que viene, vamos a tener un poco más de calor. Bueno, es que nos quejamos por un lado y cuando llega, nos quejamos por el otro lado. Y Juan predicaba de estos temas que
en algunos casos eran temas grandes, en otros casos eran temas que más bien nosotros juzgamos como no tan importantes. Y sin embargo, delante de Dios, todo pecado es importante. Por lo tanto, predica Juan y, bueno, habla de lo que es ese fruto del arrepentimiento, ese cambio. Cuando una vida experimenta el arrepentimiento de verdad, siempre se ve, se nota en la vida, comparado con la falsa confianza que tenían los líderes religiosos. ¿Cuál era su confianza? Nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros somos de la familia escogida por Dios. Y Juan les decía, Dios podría levantar hijos a Abraham de las piedras que veis aquí delante de vosotros. Vuestra confianza es completamente vana. Vosotros estáis confiando al final en todo menos donde tendríais que tener confianza. Bueno, Lucas termina con el encarcelamiento de Juan y notamos como Lucas realmente nos está intentando resumir todo el ministerio de Juan, porque efectivamente pasa tiempo entre un evento y el otro, entre el momento que está bautizando y cuando llegue este momento de ese encarcelamiento. Incluso vamos a notar que nos cuenta del bautismo de Jesús, pero obviamente el bautismo de Jesús no ocurrió después del encarcelamiento de Juan. En fin, en todo este contexto nos lleva al momento del bautismo de Jesús. He puesto esta foto aquí. Hay varios sitios. Si visitas Israel, la tierra entre Palestina, la tierra de los palestinos e Israel, pues hay varios sitios donde te pueden llevar para ver por dónde bautizaba Juan. Uno es más al norte, pero desde luego en esta historia no parece encajar mucho porque parece que Jesús viaja para llegar a donde está Juan bautizando. Entonces, este es otro sitio que está más hacia el sur y allí supuestamente es el sitio donde Juan estaba bautizando. Pero llega Jesús a este sitio y tal como leímos juntos, el texto de forma muy escueta describe lo que era el evento. Jesús llega y Juan está bautizando una vez más. ¿A quién está bautizando Juan? Está bautizando a publicanos, soldados, prostitutas, personas que son de la escoria de la sociedad muchas veces. Mientras tanto, los líderes religiosos están ahí tan campanchos, ahí viendo la escena, pero sin sentir ninguna necesidad de ellos de bautizarse. Y de repente sale Jesús. Sale Jesús, el que Juan había entendido que era el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y sin embargo viene para ser bautizado. La verdad es que Juan no tiene explicación en este momento. Juan dice, pero un momento, no comprendo bien. O sea, si según entiendo yo tendría que ser bautizado por ti. ¿Y cómo es que vienes tú para ser bautizado por mí? Esta historia nos lo da Mateo. Lucas no nos cuenta esto. Lucas salta directamente al bautismo. Pero es una pregunta interesante. ¿Por qué se bautizó Jesús? Si no era pecador, no tenía nada de que arrepentirse. ¿Por qué se bautizó Jesús? La mejor explicación que tengo para esta pregunta es que de la misma forma que Jesús tomó sobre nosotros, sobre sí mismo, nuestros pecados, Jesús estuvo dispuesto a dar ese símbolo de arrepentimiento también en lugar de nosotros. Es como si Él estuviera mostrándonos lo que efectivamente es la respuesta de cada pecador que mira hacia Él y clama a Él.
El reino de los cielos tiene que ver con dos temas: arrepentimiento y fe. No hay nadie en el reino de los cielos que no haya pasado por el arrepentimiento y por la fe. Y de alguna manera Jesús representa ese arrepentimiento nuestro y que lleva a la fe. Se bautiza y el texto enfoca en 3 puntos. Primeramente, el cielo abierto. Bautiza a Juan a Jesús y cuando sale del agua se abre el cielo sobre Jesús. Ese momento lo vemos, la única otra vez que vemos esa imagen durante el ministerio de Jesús. Bueno, no es exactamente el ministerio de Jesús, es Hechos 7:56. Es la muerte del mártir Esteban. Cuando Esteban es apedreado, por cierto, ¿quién es presente en ese momento? ¿Quién está ahí como testigo, como el responsable? Ese es Saulo que está ahí presente. En ese momento también se parte lo que es el cielo y hay una visión en ese momento. Entendemos que no solamente para Esteban, sino para otros presentes que lo podían ver. Y los cielos se abren y curiosamente ve al Hijo de Dios. Dice que estaba de pie a la diestra del trono. Esa imagen que es sorprendente porque siempre que vemos o nos habla de esta escena, la imagen es: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y sin embargo, el Hijo de Dios de pie para recibir a su mártir, a su siervo. Pero en ese momento tenemos otro momento en que se abren los cielos sobre Jesús. Y luego después nos dice que el Espíritu desciende como paloma. Esa imagen lo podemos ver en varios sitios. He puesto Cantares 6, he puesto también Isaías 11. Tenemos varios momentos en que vemos esta imagen de cómo Juan vio descender al Espíritu Santo sobre Jesús. Incluso en Juan, capítulo 1, nos dice que Dios le había profetizado a Juan: la persona para quien estás preparando el camino es el que tú ves bajar el Espíritu Santo sobre él y permanece sobre él. Entonces, cumple esa profecía. Y luego después, el testimonio de Dios, una voz audible de los cielos que dice: este es mi Hijo amado. Lo tomamos así con el lenguaje y decimos: Dios ama a su Hijo. Dios ama a su Hijo, ¿por qué? Porque tiene la aprobación del Padre. El Padre dice: lo que hace, todo lo que hace, es agradable ante mis ojos. Qué bonito el pensamiento que cuando Jesús es bautizado, de alguna manera, en representación del pecador, agrada a Dios porque lo que está haciendo es la voluntad del Padre, está proveyendo salvación para una humanidad desviada. La única forma posible de poder presentar esa salvación. Bueno, hemos visto una visión rápida, corta, de lo que es el ministerio de Juan. Vemos el bautismo de Jesús y a continuación Juan nos da una genealogía. Es un poco sorprendente, he dicho Juan, Lucas. Eso viene con el vuelo. Bien, es un poco sorprendente porque no es la colocación normal o esperado de lo que es una genealogía. Por ejemplo, si miramos, Mateo tiene una genealogía y Mateo comienza con esa genealogía. Es un poco más normal, ¿no? Arrancar el libro con decir: vale, vamos a ver de dónde viene ese personaje. Así también comienza, si miramos en el Antiguo Testamento, Crónicas arranca con esta genealogía. Y sin embargo, aquí Lucas lo deja para el capítulo 3.
Y es interesante porque, como estáis viendo aquí en pantalla, hay puntos que son iguales en la genealogía. Notamos como Mateo habla de Abraham, habla de David, y también Lucas habla de los mismos dos personajes. Pero si bien es verdad que Mateo comienza con Abraham y empieza hacia Jesús de esta manera, notamos que Lucas hace al revés. Empieza con Jesús y va para atrás. E incluso no termina en Abraham, sino vuelve atrás a Adán y habiendo llegado a este punto, vuelve atrás más lejos a Dios. Ahora, ¿qué está haciendo aquí? Bueno, primeramente, muchos han comentado que si empezamos a mirar, si bien es verdad que los nombres principales coinciden, también tenemos que reconocer que la lista no coincide. Varias cosas están pasando por aquí. Primeramente, Mateo da 14 generaciones entre Abraham y David y da 14 generaciones entre David y Jesús. Entonces, y hay otro ahí, 14, porque hay otro 14 ahí en medio. Obviamente lo que Mateo nos da es una genealogía en que ha saltado generaciones claramente. Sabemos que es así. También entendemos que en Lucas igual han saltado generaciones también. Sabemos por la cantidad de años que estamos viendo aquí, Lucas no nos ha dado todos los nombres en la línea. Obviamente en algunos casos tenemos abuelos y pasamos del abuelo directamente al nieto sin pasar por el padre. Pero aún así, las listas no coinciden perfectamente. Hay un momento que van iguales y de repente cambian varios nombres. Y entonces algunos han usado eso para atacar la Biblia y decir, bueno, ves que pues eso no es verdad. Lucas está escribiendo, Mateo está escribiendo, pero cada uno por su cuenta. Pero la contestación principal que normalmente damos en cuanto a esto es que cuando Lucas termina su lista, perdón, cuando Lucas empieza su lista, habla de Jesús que se suponía que era el hijo de José, lo cual nos hace entender que igual lo que nos está dando Lucas es la genealogía por medio de su madre, por medio de la familia de María, lo cual tiene sentido porque si recordamos, Jesús es de Nazaret, eso es del norte, y sin embargo Jesús no nació en Nazaret, Jesús nació en Belén. ¿Por qué nació en Belén? Si era de Nazaret, ¿por qué nace en Belén? Y la respuesta, porque había un censo y José fue para censarse. Pero aquí viene el asunto. Si tú tienes una esposa que está a 8 meses, 8 y medio, tirando para 9 meses, ¿la llevas de viaje en un burro durante 3 días? Si José era de la familia de David, ¿por qué no dejó a su esposa en casa y se hizo el viaje él solo para registrarse y volver? Sí, hubiera sido una pena muy grande llegar y perder el nacimiento de tu hijo, sí. Pero ¿quién lleva a su esposa embarazada en un viaje así? Y una de las respuestas que nos presenta Lucas es, igual María tenía que irse también, porque igual era de la familia de David también. Igual era obligación, entonces no había más remedio y quizás José adelantó el viaje esperando poder hacer el viaje y dar tiempo para volver, pero quizás ese viaje en burro hizo su efecto sobre el bebé y trajo el parto un poco adelantado y así por ese motivo nació fuera de casa, incluso fuera de la posada, porque no había sitio para ella. Bien, entonces nos da esa genealogía. ¿Por qué es importante esto? Bueno, es interesante que Mateo aparentemente enfoca en David porque
quiere presentar a Jesús efectivamente como el hijo de David, el que es el rey de los judíos. Y a continuación nos cuenta la historia cómo vienen magos del oriente buscando al rey de los judíos y traen oro, incienso, mirra para este rey. Pero Lucas tiene otro propósito en esta genealogía. Él empieza con Jesús y vuelve para atrás y vuelve diciendo tal y tal, el hijo de tal y tal, el hijo de tal y tal, y vuelve hasta Adán, y justo cuando pensamos ahí, no puedes volver más allá, dice Adán, hijo de Dios. ¿Qué es lo que nos quiere presentar Lucas? Nos quiere presentar que Jesús es efectivamente el Hijo de Dios. Eso es un tema importante que vamos a ver un poco más adelante. Jesús, el Hijo de Dios. Pues hemos hablado de 4 pasos y hemos visto 3. El ministerio de Juan, el bautismo de Jesús, la genealogía y solo falta la tentación. Curioso el versículo 1 del capítulo 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, que fue lo que vimos en el 3, los cielos abiertos, el Espíritu que desciende sobre él, el anuncio del Padre, y ahora lleno del Espíritu, nos dice, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ya entramos en la historia de las tentaciones de Jesús. Pero creo que es importante enfatizar estos puntos. Jesús, lleno del Espíritu, fue llevado por el Espíritu al desierto. Eso no fue que Satanás atacó en un momento inesperado. No era que el enemigo buscó la manera de atentar contra él fuera de la voluntad de Dios. Más bien fue, Dios sabía perfectamente que venían estas tentaciones y de hecho el Espíritu le había llevado al desierto y allí sufrió las tentaciones. Cuando vemos las tentaciones de Jesús, primeramente sabemos que son 40 días, sabemos que no comió en este tiempo, entendemos que era un momento en que físicamente estaría más débil, pero en medio de este momento, en la debilidad de su carne, viene la primera tentación. Qué interesante cuando viene el tentador y dice, si realmente eres, ¿qué? La genealogía nos había presentado a Jesús como el Hijo de Dios. Si eres realmente el Hijo de Dios, ¿por qué no tomas estas piedras que están por aquí y las puedes convertir en pan? Y si tienes hambre, puedes saciar tu hambre. Es curioso, ¿es un pecado comer cuando tienes hambre? Menos mal, ¿no? Porque todos nosotros, si no lo tenemos ya, dentro de poco vamos a tener hambre. Y cuando tenemos hambre, ¿qué hacemos? Normalmente, a no ser que estamos de dieta. Que Maribel está proponiendo unas dietas porque hemos comido asado y más asado y más asado, porque está claro que cuando visitas te quieren poner lo mejor y hay un momento que dices, sí, no vamos a comer en toda la semana. Luego después llegas y dices, bueno, estoy listo para comer otra vez. En fin, no es un pecado comer. Entendemos esto, todos lo tenemos como una verdad. No es un pecado comer. Pero ¿qué estaba pasando en esta tentación? Vuelvo a decir lo que dije hace un momento. ¿Por qué estaba Jesús en el desierto? Fue llevado por el Espíritu, lleno del Espíritu, al desierto. Y ahí entendemos que el tiempo de ayuno era según la voluntad de Dios. Está ayunando según la voluntad de Dios.
Y viene Satanás y dice, ¿por qué tienes que estar ayunando? Tú tienes la capacidad de ahora mismo hacer comida y comer. ¿Qué está haciendo el tentador con esta tentación? Está diciendo, ¿por qué obedeces a Dios cuando tu cuerpo pide otra cosa? Esa tentación sigue llegando para cada uno de nosotros. La voluntad de Dios dicta para nosotros. En nuestro caso, no estamos hablando de ayunar 40 días en el desierto, pero igual entendemos que nuestro cuerpo nos puede pedir una cosa y Dios puede pedir otra cosa. Las tentaciones siempre están en ese lugar, ¿no? Ese momento en ¿a quién vamos a obedecer? ¿Vamos a hacer lo que nos place, lo que nos da la gana, lo que sentimos en el momento? ¿O vamos a obedecer a Dios? ¿Y qué es lo que contesta Jesús? Yo creo que es una de las frases más profundas de Cristo. No solo de pan vivirá el hombre necesita pan para vivir, pero el pan no es más importante que lo que Dios ha dicho. No solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y pregunto, ¿cómo vivimos nosotros? ¿Qué es lo que determina lo que nosotros hacemos? ¿Está determinado por lo que nosotros queremos, lo que sentimos en el momento? ¿O está determinado por lo que Dios dice, lo que es la voluntad de Dios para nosotros? La tentación viene para Jesús y a veces es triste. Leemos estas historias y decimos, bah, sí, convertir pan en piedra. Piedras en pan. Sí, pero esa tentación nos llega a nosotros diferente, pero la misma tentación, de poner nuestros deseos por encima de los deseos de Dios. Luego viene una segunda tentación. Satanás le lleva a un monte alto y ahí en ese monte se ve esa visión de todos los reinos del mundo. Ahí toda su gloria está delante de Jesús. Piensa un poco en esa visión que tuvo Nabucodonosor que vemos en Daniel. Y ve esta gran estatua y la cabeza de oro, los hombros de plata y así sucesivamente. Ve toda la gloria de los reinos. Así debería haber sido esta tentación. Le muestra la gloria de los seres humanos y dice, todo esto puede ser tuyo. Si arrodillado me adoras. Tenemos esa tentación también que viene no solamente para poner nuestros deseos, nuestras necesidades por encima de la voluntad de Dios, sino a poner cualquier cosa por delante de Dios, llegar a adorar lo que no es Dios. Esa tentación también enfrentamos nosotros. ¿Y qué fue lo que dijo Cristo? No tentarás al Señor tu Dios. Hay que adorar a Dios, punto final. No voy a dar lo que le pertenece a Dios a otro, ni lo intento tomar para mí mismo. Resiste una vez más perfectamente a la tentación, obedeciendo la palabra de Dios. Y también Lucas nos cuenta entonces de ese momento que le lleva al pináculo del templo. No sé, esta imagen no tiene mucha pinta de pináculo del templo, pero entendemos que el templo tiene una esquina donde hay una caída de unos 30 metros. Y desde este punto, Satanás lleva a Jesús. Es curioso pensar si otros estaban presentes este día, si lo veían. Pero desde este punto le presenta la tentación. Tanto citar las Escrituras, escrito está, pues también escrito está. Dios ha prometido cuidarte. Dios ha prometido cuidarte para que no tropieces con piedra. Por lo tanto, échate para abajo.
échate para abajo y Él mandará sus ángeles para recogerte y así no te harás daño. Es difícil entender exactamente lo que buscaba hacer Satanás en esa tentación, más allá de sencillamente tomar la profecía de Dios fuera de contexto y de incitar a Jesús a hacer algo que no era lo que era la voluntad de Dios para él. Tengo la sensación que igual quizás tenía algo que ver con la forma en que Jesús iba a llevar a cabo su ministerio. Porque después de todo, ¿por qué Jerusalén? ¿Podéis imaginar cómo hubiera sido si desde Jerusalén, desde el templo, de repente uno salta como para suicidarse y de repente aparecen ángeles que lo recogen en el aire y lo ponen sobre el suelo? Igual hubiera sido pues un gran circo en Jerusalén, todo el mundo viniendo para ver el espectáculo del que puede volar. Y quizás estaba Satanás atentando un poco contra el ministerio que vino Jesús a hacer. Sería así, todo el mundo te vería, todo el mundo te seguiría, pero seguiría por todos los motivos que Dios no quiso. Dios quiso que su Hijo viniera en humildad y que llamara a los pecadores al arrepentimiento, no que los dejara así sorprendidos con su capacidad de saltar del templo. Pero lo que fuera esa tentación, al final Jesús también enfrenta esta tentación una vez más con las Escrituras. Y dice, no, yo no voy a intentar provocar al Señor. Yo no voy a intentar manipular a Dios. No voy a intentar hacer que Dios haga las cosas conforme a mi voluntad. Y nosotros también tenemos que enfrentar esa tentación constantemente. La tentación viene a entrar en el juego y hacer que Dios haga las cosas conforme a nuestros deseos. Que Dios, de alguna manera, nos obedezca. Y ese no es el plan de Dios. Veo estas tentaciones y digo, qué interesante cuando empezamos a meditar sobre estas tentaciones, porque vemos efectivamente que estas tentaciones son muy parecidas a las tentaciones que nosotros también enfrentamos. Enfrentamos constantemente la tentación de elevar nuestras necesidades por encima de la voluntad de Dios. La tentación de adorar, de entregarnos para lo que no es Dios. Y la tentación de manipular a Dios, de llevarle a nuestro campo, de intentar hacer que Dios cumpla la voluntad de la tierra desde el cielo. Y sin embargo, vemos el ejemplo de Cristo que perfectamente nos muestra cómo hemos de responder ante estas tentaciones. Con la Escritura, así por delante, resiste la tentación. En este pasaje que estoy mirando hoy, así esa transición para llegar a entrar en el ministerio de Jesús, noto que tenemos un tema recurrente en esa sección. El tema es el pecado. Juan venía predicando sobre el pecado y hemos terminado con las tentaciones de Jesús, que Satanás hubiera querido pues llevar a Jesús a pecar. Obviamente Jesús no pecó en ningún momento, pero qué interesante esa sección que enfoca de esta manera. Tengo algunos puntos aquí que quiero mencionar para terminar en esta mañana. Primeramente, no hay servicio a Dios sin dificultad. A veces nos ponemos en plan de quiero servir a Dios, quiero hacer lo correcto. Pero notamos como Juan predicaba el mensaje de Dios y ¿qué fue lo que le pasó? La han echado a la cárcel. Pero Juan estaba haciendo lo correcto. Sí, muchas veces. Si queremos seguir a Dios, habrá dificultades por el camino.
No esperemos un camino fácil. No esperemos que todo sea así bonito y fácil. Más bien deberíamos saber que el que se dispone a seguir al Señor, vendrán dificultades por el camino. Y hemos terminado con la historia de Jesús, lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. ¿Dónde termina? En el desierto, siendo tentado por Satanás. No hay servicio a Dios sin dificultad. Estamos mentalizados ya para las dificultades que nos vienen por delante. Yo sé que no es un mensaje muy bonito. Es mucho más bonito si pudiéramos predicar y decir, si sigues a Dios, todo va a ser perfecto en tu vida. Vas a tener el mejor trabajo, vas a tener una buena casa, vas a tener una familia preciosa y nunca te va a tocar la enfermedad. Ese mensaje sí que mola. Ese mensaje es lo que quisiéramos escuchar, pero ese no es el mensaje de la Biblia. La Biblia anuncia, cuidado, en este mundo vamos a tener aflicción. Dios nunca nos prometió guardar de toda aflicción. Lo que sí que prometió era andar con nosotros, incluso en medio del valle de la sombra de muerte. Nunca nos abandona. Eso es una promesa. Y veo esto en este pasaje. Quiero reenfatizar este punto diciendo, Jesús en el desierto es todavía el Hijo amado en quien Dios tiene complacencia. Cuando los que estaban presentes escucharon estas palabras en las aguas del bautismo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Nunca imaginaban que de allí pasaba al desierto para sufrir tentaciones. Pero las dificultades en este mundo no son señal de que Dios nos haya abandonado. No, Dios no nos abandona. Pero muchas veces Dios tiene un propósito para nosotros, incluso en medio de las dificultades. Por lo tanto, Dios jamás abandona a sus hijos. Y si estamos pasando por un momento difícil, podemos saber primeramente que igual si estoy pasando por un momento difícil, igual estoy haciendo lo que debo estar haciendo. Ahora, no estoy hablando de que has insultado a alguien y ahora esta persona busca para darte una paliza. No estoy hablando de esto. Estoy hablando de las dificultades que aparecen en la vida. Y es triste, a veces las personas cuando vienen las dificultades dicen, me echo para atrás, porque es tan difícil lo que tengo por delante. Israel lo hizo. Israel salió de Egipto y cuando se enfrentaron con las dificultades, ¿qué dijeron? A ver si nos aceptan todavía en Egipto. A ver si volvemos y pedimos por favor si nos volverán a esclavizar. Qué locura el pensamiento humano. Pero muchas veces podemos hacer lo mismo. Nos enfrentamos con dificultad y decimos, me voy para atrás. Voy a buscar lo que era antes, lo que me parecía más fácil. No vuelvas para atrás. No vuelvas para atrás. Más bien, confía en el Señor, intenta obedecer sus caminos y deja que Él te guíe hacia adelante. Pero todo esto está en base de un pensamiento primordial, es que tienes que conocer al Señor. Tienes que ser hijo de Dios para poder aprovechar este mensaje. Si nunca has pasado por ese primer paso, lo que predicaba Juan, el que estaba preparando el camino, si nunca te has visto pecador, nunca has llegado el momento en que lo has reconocido y dices, yo soy pecador, he pecado contra Dios, lo sé, lo siento, lo noto y no quiero continuar en este camino. El camino delante de ti es mirar hacia Cristo, poner tu fe en lo que Él hizo por ti en la cruz y así podrás experimentar la salvación
y el derecho de ser llamado hijo de Dios. Y para los hijos de Dios, estas promesas sí que están presentes. Si no conoces a Cristo, igual en tu corazón sientes en estos momentos esa voz que está diciendo, ese mensaje es para ti. No dejes pasar el momento. No dejes pasar el momento. Habla con uno de nosotros. Uno de nosotros podemos tomar las Escrituras y mostrarte efectivamente lo que es poner tu confianza en Cristo Jesús. Y hoy mismo puede ser el día que dices, yo ya soy hijo de Dios. Ya me enfrento a las situaciones de la vida de otra manera porque sé que pertenezco a Dios. Pero si perteneces a Dios, te quiero animar a intentar poner los ojos en Cristo y andar en comunión con Él. Y cuando vengan las tentaciones y las dificultades, a confiar en Él y dejar que Él te dé victoria. Como decía Jesús en su oración, no nos metas en tentación, mas líbranos del malo. Ese es nuestro consuelo, que podemos orar así al Padre, y Él es fiel y justo para seguir con nosotros, incluso en las dificultades. Padre, te doy gracias por tu palabra y damos gracias por el Señor Jesús. Estamos contemplando ese proceso hacia empezar el ministerio, pero antes de empezar el ministerio, Él ya es un ejemplo para nosotros de cómo debemos vivir en este mundo. Oh Señor, vienen las tentaciones y muchas veces ni nos damos cuenta de la tentación hasta tropezar, hasta caer, y luego después tenemos que pedir perdón. Pero danos ojos para ver, Padre, para que no tropecemos, para que podamos andar como es digno de ti. Y Señor, queremos fastidiar al maligno que viene con estas tentaciones. Queremos hacer tal como hizo Jesús. Y así, llenos de tu Espíritu Santo, resistir al malo para que huya de nosotros. Gracias por tu palabra, que es nuestro arma para poder enfrentar y resistir la tentación. Padre, ayúdanos. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar juntos un himno que habla de